viendo obviamente el simbolismo que usa de forma alegórica Apocalipsis, ¿ok? Entonces en este caso el sol, la luz, significa la Torah, y obviamente cuando viene todo esto, obviamente hay un oscurecimiento de la verdad, de la luz. Y el aire, ¿ok? El aire por el pozo, por el humo del pozo. ¿Y qué es el aire? Recuerden que en el aire que hay potestades, ¿verdad? Y también son contaminadas, espíritus son contaminados con todo esto que sale. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, que son langostas. Fíjense, del humo salieron como langostas. ¿Recuerdan que vimos que eran como las langostas? En el caso, ahora, aquí es algo importante. ¿Cuándo se habla de langostas en la Torá o en los profetas? Cuando los pueblos... Hay una parte, no sé si lo puse ahí, a lo mejor más adelante no me acuerdo si lo puse, pero hay el profeta Joel, recuerda que habla, lo que quedó de la oruga comerá el saltón, el revoltón, y lo que quedó del revoltón comerá la langosta es el último. Roma, tienen apariencia de langosta, o sea, son romanos. Obviamente sí, en la época antes de la Reforma y en la Reforma y posterior a la Reforma, todos esos ejércitos que fueron creados, como los templarios, los caballeros de Malta y los cruzados, eran romanos, ¿ok? Y esas langostas están representando a las legiones romanas que también servían al papado. Y además ellos salieron ¿para qué? Atormentar a los hombres, ojo, no a los creyentes en este caso, porque si vemos la historia vemos que ellos arrasaban a cualquier pueblo que se encontrara encima, musulmanes sobre todo, o a cualquier gente que no servía al Papa, ¿ok? Pero dice, se les mandó que no dañasen a la hierba, ni a cosa alguna, a la hierba de la tierra, ni a cosa alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello, ¿ok? En este caso, este juicio era para las naciones, ¿ok? Bien. Ok, ahora aquí viene algo interesante. Desde el inicio de las persecuciones hasta el inicio de las sociedades secretas abarca lapso o este juicio de trompeta del pozo del abismo. Vemos una imagen que hasta es aterradora. Vean cómo se abre ahí la tierra y sale este humo, ¿verdad? Y salen estos demonios. Y además es algo muy interesante, porque vamos a ver más adelante en Apocalipsis 20, 21 sobre todo, cuando es atado Satanás, y dice que después es dejado suelto, ¿verdad? Y vamos a ver más también en otra parte de Apocalipsis, en donde dice que estos tienen apariencia de ranas, y salen ¿a qué? A engañar a los reyes de la tierra para reunirlos a la gran batalla, ¿ok? Eso va a ser importante, porque ahora hay algo muy interesante que les voy a mostrar más adelante, que nos va a sorprender. Bueno, quien no lo ha visto de esa manera se va a quedar impactado, porque yo cuando vi esa película me sorprendió, porque están hablando de esta época, cuando aparece justamente el ocultismo más fuerte, cuando Satanás es desatado y sale del pozo del abismo. Empiezan a salir primero el humo, ok, humo que salió del abismo, y también está asociado con ¿qué? La masonería, que degrada a Yeshua, el espiritismo, que enseña que no hay muerte, la teosofía, enseña que Lucifer es el hijo de Elohim, los falsos profetas, jesuitas, Russell Smith, Elena White, Francisco Rivera, el futurismo, Luis Alcázar, el preterismo, etcétera. Salen los mormones, enseñan que somos dioses, los testigos de Jehová, enseñan que Yeshua es profeta simple o simplemente un hombre, la ciencia cristiana, que enseña que somos dioses y eternos, las denominaciones confusas, los evangelios falsos, el ecumenismo romano. Todo esto es producto del humo que sale del abismo, ¿ok? Eso es muy interesante, porque en la historia vemos que como Roma ya no puede más destruir a los creyentes, ¿qué empieza a crear? A través de la conciencia, a través de la religión, a través del conocimiento, empieza a crear confusión, ocultismo, la nueva era, empieza a hacer una contaminación, y se contamina todo el ambiente, ¿verdad? Es interesante cuando andaban todos esos mosquitos por aquí, que puse el humo y yo pensé que nada más era un poquito, y cuando vi estaba lleno de humo, hasta cuando vino Martín, ¿verdad? Que dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Hizo un horno? ¿Qué?
Entonces, imagínense, sale en esta figura alegórica, sale humo del pozo del abismo y empieza a regarse en la tierra y empieza a salir toda esta enseñanza doctrinal en contra de la verdad. ¿Ok? Dice en el verso 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos. ¿Qué significan los caballos? Dijimos, fortaleza, significa victoria, significa poder, y dice preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Vean, no coronas de oro, como coronas de oro. ¿Ok? ¿Quién usa como coronas de oro? El papado, ¿verdad? A través de Satanás, obviamente, que le disfraza y le dice que le da un reino, pero ese reino no es real. Ahora dice, sus caras eran como caras humanas, o sea, eran hombres. Tenían cabello como cabello de mujer. ¿Ok? Vamos a ver qué significa esto. Sus dientes eran como leones. Cabellos de mujer. ¿Ok? ¿Quién se presenta como una mujer que está cabalgando? ¿Ok? El cabello de la mujer está representando entonces a la mujer, a la Babilonia. Quiere decir que eran comandados también por esta ramera, y además sus dientes eran como leones. ¿Recuerdan qué figura representa el león? Babilonia. Entonces hay una influencia también babilónica aquí que tiene que ver con el misterio de la Gran Babilonia. Tenían corazas como corazas de hierro. ¿A qué se asocia el hierro? ¿Recuerdan cuál era en la estatua, en la última parte de hierro que era? Roma, también Roma, ¿ok? Así que es una mezcla de todas estas bestias que quedaron y que al final se conjugaron en una sola, y estaban revestidos ellos de eso. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, es decir, la velocidad con la que se esparcían en la tierra era ese estruendo. Dice, tenían colas como escorpiones. ¿Qué simboliza un escorpión? ¿Recuerdan serpientes? ¿Hollarán sobre serpientes y escorpiones? ¿Qué significan? Los demonios. ¿Ok? Un escorpión significa un demonio. Quiere decir que estaban comandados por demonios, tenían el poder de los demonios. Y además, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ya vimos qué significa esto. 150 años es aproximadamente el tiempo más recio que fue en la época de las cruzadas. ¿Ok? En la época de las cruzadas fue un tiempo muy, muy recio, y realmente la gente anhelaba morirse en aquella época porque era un tiempo muy, muy fuerte. Y tienen por rey sobre ellos a Satanás, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. ¿Qué significa eso? ¿Recuerdan que dijimos? Abadón y Apolión. ¿Recuerdan que dijimos que significa? El destructor. Obviamente es el demonio, está en el abismo. Y vean cómo dice, el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. O sea, el primer ay está relacionado con este sonido de trompeta, el quinto, y además tiene que ver con las naciones, no con los que están sellados, ¿ok? No con los que están sellados, sino los que están en medio de las naciones, en medio del paganismo. Y también vimos en el mensaje a las Quejilot que aquellos que no hacen Teshuvá, ¿qué dice? Yo los voy a probar, yo los voy a entregar a la tribulación. Es también aquellos que apostataron o que estaban tibios o estaban alejándose, eran justamente los que estaban siendo también probados a la vez que todas las naciones, ¿ok? Y aquí vemos algunos distintivos. Vean nada más, por ejemplo, este caballo es una forma de mostrarlo cómo se vestían, ¿ok? Su cabello posiblemente estaba hablando obviamente de la insignia de la Babilonia. Su espada y su fuerza posiblemente estaba hablando del poder de los demonios que estaban poseídos. Ellos en realidad adoraban a los demonios, servían al papado y pues obviamente adoraban. Y vean hasta cómo se ve aterrador acá. Aquí está el símbolo de Satanás, y vean aquí están las sociedades secretas, cómo adoran aquí al ojo que todo lo ve y al sol lo asocian. Estos son los cruzados y esos son los caballeros de Malta. Esos son algunos aspectos que ocurrieron en aquella época. Ok, el sexto ángel
tocó la trompeta. Aquí viene el sexto toque de trompeta. ¿Qué es esto? Y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Elohim, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Qué es eso? Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ok, aquí ocurre otra época de juicio. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Y empiezan a pensar, ¿quiénes eran todos ellos? Una multitud grande, era un ejército muy numeroso. Si algunos han visto videos o han visto la historia, se van a acordar ahorita quiénes eran este número tan grande. Yo oí su número, dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego. Y aquí viene otra vestimenta, corazas de fuego, que se protegían, ¿verdad?, el corazón con fuego. Ese es este juicio de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Ok, también el león está asociado ¿con quién? Otra vez, con Babilonia. ¿Y de dónde viene Babilonia? De la época del Éufrates, ¿verdad? De allá, del lugar de Éufrates, del lugar de actualmente es Irak. Y en Irak, ¿quién está? ¿Está plagado de qué? Toda esa zona. De árabes, ¿ok? Y vean cómo dice, cabezas como leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre, ¿ok? Traían juicio. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes. ¿Recuerdan que las otras tenían colas de qué? De escorpión, y estas semejantes a serpientes, o sea, también estaban dirigidos por demonios. Tenían cabezas y con ellas dañaban, y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, de los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de los homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esta época se puede asociar con los otomanos y los califatos. Desde 1500 hasta 1700 salen los árabes y le hacen una defensa a los romanos. ¿Ok? Y si ustedes van a la historia y empiezan a ver la historia de los califatos, se van a dar cuenta que esos hombres de veras tenían poder. ¿Y ellos qué luchaban? ¿Por qué luchaban? También trataban de apoderarse de la Tierra Santa. Cuando los templarios quisieron entrar a Jerusalén y apoderarse de toda esa área, crearon justamente el Islam a través de Mahoma para poder accesar allá. Pero cuando los árabes vieron que los romanos, ¿verdad?, en el año 800, 900, vieron que querían apoderarse de todos ellos, entonces empezaron ellos a organizar. ¿Y qué es lo que dijeron? ¿Sabes qué? No nos vamos a dejar. Y entonces traicionaron a Roma, y ellos arman su ejército, un montón de árabes, y van y entonces acaban con las fuerzas romanas, ¿ok? Y eso está asociado con justamente con la época de los califatos otomanos. Hasta aquí vemos una revelación de los hechos vistos desde la óptica celestial con juicios a los pueblos. Ahora veremos que hay un evento dentro de los toques de trompeta. Veamos qué es esto. Ok, esto podría concluir justamente en 1700, 1800 por ahí, en donde acaban todas esas guerras como origen los cruzados, los templarios, los caballeros